poder estar con ustedes un día más. No es martes, no se sorprenda, hoy es un día domingo, pero estoy contento también de poder estar el día de hoy con ustedes. Gracias por la invitación una vez más, mi corazón se llena de alegría y de gozo cada vez que puedo y cada vez que soy invitado para estar con cada uno de ustedes. Siempre es importante que nosotros podamos poner toda nuestra atención a la palabra. Como les he dicho muchas veces, no vengo a enseñarles, vengo a aprender junto con ustedes lo que la palabra de Dios quiere enseñarle a nuestras vidas. Me dijeron que hoy podía dar un tema libre, eso quiere decir que no vamos a continuar el día de hoy con el estudio de Colosenses, sino que vamos a ver otro tema. Cuando me dijeron que enseñara hoy, que podía dar un tema libre, estuve pensando en la posibilidad de ver algo en otra carta, aplicando los mismos principios que estamos aplicando en la carta de Colosenses. Recuerden que me interesa mucho y me gusta mucho que podamos ver y aplicar esta forma de estudio. Recuerden que estudiamos la Biblia a 3 niveles. Nivel 1, la Biblia como un solo núcleo. Nivel 2, a nivel de una carta o de un libro. Y nivel 3, a nivel de un pasaje. Recuerden que cada uno de estos niveles tiene un tema central. Cada carta tiene una ocasión, que la ocasión es lo que motivó, impulsó al autor a escribir la carta, y cada carta tiene un contexto, al igual que cada pasaje tiene un contexto. Es indispensable, y se lo he dicho varias veces, y cuando comenzamos a estudiar el libro de Colosenses, es indispensable que nosotros podamos recopilar la mayor información posible del contexto para poder tener un mejor entendimiento. Cada día que estudio la Biblia, hermanitos lindos, les debo confesar que me convenzo más de que si no hacemos un buen análisis del contexto, difícilmente vamos a poder tener un buen entendimiento del pasaje. Así que hoy vamos a tratar de enfocarnos en un pasaje, aplicando estos principios y tratando de sacar la mayor información del pasaje, pero primero también tratando de analizar el contexto. Sin más preámbulo, porque no sé esta noche cuánto tiempo tenemos, sin más preámbulo, vamos a ver algunas cosas del libro de Hebreos. Quería ver y que estudiáramos la segunda carta de Timoteo, pero la voy a dejar para una próxima invitación. Hoy vamos a ver algunas cosas del libro de Hebreos. Vamos a estar considerando el pasaje en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y me gustaría que este tiempo podamos interactuar un poco. Sé que los días domingo tengo entendido que no graban por Facebook, entonces podemos quizás interactuar un poquito más de los días martes. Vamos a ver este pasaje en el capítulo 2, desde el versículo 1. Mira lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar y vamos a entrar al estudio de esta noche. Señor nuestro Dios, nos acercamos nuevamente a ti, Señor, agradecidos por este tiempo que podemos compartir, que podemos estudiar, que podemos escudriñar tu palabra. Te pedimos que en esta hora seas tú hablando a nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones y que tu palabra podamos recibirla, retenerla y ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. Gracias por Eliezer que estuvo orando y gracias por todos los jóvenes que se encuentran presentes en esta sala en esta noche. Bendice cada una de sus vidas y ayúdanos a poder serte fiel hasta el último día. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, la primera cosa que quiero resaltar, vamos a tratar de recopilar un poco cosas del contexto. La primera cosa rescatable que podemos ver, interesante, que podemos resaltar al principio de la carta, ¿qué es lo que sucede generalmente cuando
comenzamos a leer una carta. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos en los primeros versículos, por ejemplo? Que nos sirve y que no es importante para ir armando el rompecabezas del contexto. El autor, a quien va dedicado. Muy bien, las cosas que nosotros encontramos generalmente en el principio de cada carta es el autor. Lo interesante del libro de los Hebreos es que el libro de los Hebreos, mira cómo comienza, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo primero que me llama la atención del libro de los Hebreos es que el autor no se identifica. La primera cosa que es interesante es que el autor de la carta de los Hebreos no comienza la carta con una presentación personal, indicando su nombre, por ejemplo. Él no está preocupado de que se fijen en él, sino por el contrario, quiere resaltar la importancia que es y que tiene el hecho de escuchar a Jesús. Mira el versículo 2. En los postreros días nos ha hablado por medio de quién? Por medio del Hijo. Entonces, lo primero interesante es que el autor no se va a identificar, el autor no se va a presentar, el autor no está preocupado y no le interesa bajo ningún concepto que nosotros pongamos la atención en él, sino por el contrario, comienza diciéndonos desde un principio a quién tenemos que oír. Según el versículo 2, ¿a quién tenemos que oír? A Jesús, a su Hijo. ¿Por qué? Porque en los postreros días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Entonces, lo primero que quiero resaltar es eso. Es importante que nosotros podamos entender que el autor de Hebreos quiere poner toda nuestra atención, toda nuestra mirada, todo nuestro enfoque, no en él, sino en Jesús. Amén. La segunda cosa que es importante y resaltante aquí en el versículo 1 y 2. En el 1:1 no solamente nos muestra el deseo de Dios de que nosotros escuchemos a su Hijo, sino que vamos a ver en el versículo 1, mira el versículo 1 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué podemos ver aquí en el capítulo 1, versículo 1? ¿Qué podemos resaltar del capítulo 1, versículo 1? ¿Qué nos muestra el capítulo 1, versículo 1? Si hay algo que nosotros podemos ver reflejado aquí en el capítulo 1, versículo 1, es el deseo de Dios de tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos y por qué vemos el deseo de Dios de tener una relación con nosotros? ¿Cómo podemos saber que Dios quiere tener una relación con nosotros? ¿Por qué hablo de que Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros? ¿En qué se basan las relaciones? Si pueden escribirme al chat. ¿En qué se basan todas las relaciones? En comunicación. Muy bien. En comunicación. ¿Qué vemos reflejado en el capítulo 1, versículo 1? Que Dios se ha querido comunicar muchas veces, de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. ¿Qué podemos ver? Que Dios desde un principio siempre ha querido comunicarse con el hombre. Dios siempre ha querido tener una relación estrecha con el hombre basada en la comunicación. Resalten en el versículo 1 muchas veces y de muchas maneras. Fíjense las dos frases, muchas veces y de muchas maneras. Dios siempre ha querido que nosotros le escuchemos. Entonces, en el versículo 1 vemos el deseo de Dios, vemos la intención de Dios, vemos la preocupación de Dios en su corazón de querer tener una relación estrecha con nosotros basada en la comunicación. Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y en el versículo 2, lo que decía en un principio, vemos el interés que tiene el autor de que nosotros en este tiempo
al que debemos escuchar, al que debemos oír, en quien tenemos que prestar toda nuestra atención, es en su Hijo. Ahora, si vemos el versículo 3, ¿qué vamos a ver reflejado en el versículo 3? ¿Por qué es importante que usted y yo le prestemos toda la atención, todo el interés, pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro enfoque en su Hijo? Mira lo que dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndola efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué podemos ver en el versículo 3? ¿Por qué es importante que nosotros pongamos todo nuestro enfoque, nuestra atención y nuestro oído en Jesús, en su Hijo? Número uno, porque Dios nos habla hoy a través de Él. Número dos, por quién es Él. Miren quién es Jesús, según el versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de su sustancia. Jesús, su Hijo, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Dónde está Jesús, según el final del versículo 3? Sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra atención, como lo dice Eder, porque Dios nos habla por medio de Él y por quien Él es. Él es el resplandor de su gloria, Él es la imagen de su sustancia, Él es el que sustenta todas las cosas, Él está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. ¿Se entiende? Versículo 4. ¿Por qué también nosotros tenemos que poner todo nuestro enfoque en Jesús? Porque este Jesús es hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús está por encima de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es la imagen de su sustancia. Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es el que sustenta una a una las cosas y Jesús está por encima de absolutamente todo lo creado. Por eso nosotros debemos escucharle. Desde el versículo 5 hasta el versículo 13, el autor de Hebreos nos va a hablar del Jesús hecho superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Mira lo que nos va a decir desde el versículo 5. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Mira, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mi hijo? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo eso? A ninguno. Y va a comenzar a desarrollar durante todo este pasaje el concepto importante de que Jesús es superior a los ángeles. En el versículo 14, mira el concepto que va a introducir. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles, mira lo que dice el versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, el final de este pasaje, en el versículo 14, el autor de Hebreos va a introducir el concepto de la salvación y de que los ángeles son nada más ministros servidores. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esto? Parece que el hermano Raúl mejor dejémoslo solamente en Colosenses, porque esto no está tan interesante. Mira cómo comienza el capítulo 2, el pasaje que queremos desarrollar. ¿Cuál es la primera frase que usa en el capítulo 2, versículo 1? A propósito,
Tomen esto como una nota para sus propios estudios. Mira la primera palabra que usa. Por tanto. Esa frase, esa expresión, esa palabra, por tanto, está indicando que el autor va a comenzar a desarrollar algo en base a todo lo que dijo anteriormente. Hay una conexión entre lo que él va a desarrollar y lo que él ya dijo. Por tanto, acerca de, son expresiones que el autor usa para conectar los dos pasajes. No podemos entender lo que vamos a ver en el capítulo 2 del versículo del 1 al 4 sin antes poder examinar lo que el autor había dicho antes. Porque comienza el 2.1 diciendo, por tanto, la base de lo que él va a decir es todo lo que ya dijo. Por tanto, ese por tanto, ¿qué indica? Miren, por tanto, porque Dios habla a través de su Hijo, porque Jesús es el resplandor de su gloria, porque Él es la imagen de su sustancia, porque Jesús está sentado a la diestra de la majestad y porque Él es superior a los ángeles. Por tanto, no sé si se entiende el ejercicio. Porque porque Dios nos habla a través del Hijo, porque Jesús es el que sustenta todas las cosas, porque Él es la imagen de su sustancia, porque Él es el resplandor de su gloria, porque Jesús es superior a los ángeles, por todo eso que Él dijo. Por tanto, ¿se entiende? Después de que usa la expresión por tanto, mira lo que va a decir. Es necesario. La palabra o la frase es necesario tiene que ver con un superabundantemente, abundante, con mucho deseo, con más diligencia. ¿Qué quiere darnos a entender el autor de Hebreos? Jesús es superior a todo esto, Jesús es superior a todo lo creado, Jesús es superior a los ángeles, por tanto es necesario. Por tanto, es necesario, la palabra necesario estoy diciendo que tiene que ver con abundancia, con superabundancia, con poner toda la atención, con poner toda la diligencia. ¿A qué cosa? ¿Qué cosa es necesario? Según el 2.1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermanitos lindos, la exhortación que el autor de Hebreos nos va a decir es que es superabundantemente que tenemos que prestarle toda nuestra atención, toda nuestra diligencia y con mucho deseo a las palabras que hemos oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia, la palabra diligencia tiene que ver con rapidez, prontitud, cuidado, esmero, atención. ¿Cuál es la exhortación que nos hace el autor de Hebreos? A poner toda nuestra atención, a hacer todo nuestro esfuerzo, a poner todo nuestro enfoque, con rapidez, con prontitud, con esmero, con más superabundantemente, con abundancia. Eso quiere decir, Alfredo, que tú y que yo necesitamos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, toda nuestra diligencia, con mucha rapidez, atención a las cosas que hemos oído. Todavía no se entiende muy bien el punto, lo vamos a entender a medida que lo vayamos desarrollando. Entonces él quiere que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo y con mucha, pero mucha rapidez, con mucho esmero y con toda, absolutamente toda nuestra atención. Es importante y es resaltante en este pasaje el hecho de la atención. Por ejemplo, ¿por qué es importante que nosotros pongamos toda nuestra diligencia, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro esmero en prestar toda la atención? Miren un ejemplo. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Mira lo que va a decirnos Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1.
Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, mira cómo termina el versículo 1. Está atento a las palabras de Jehová. Lo primero que Dios le va a mandar a decir a Saúl por medio de Samuel es, está atento a las palabras de Jehová. Mira lo que le va a decir versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y después destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Les hago una pregunta. Lo que Dios le está transmitiendo y la orden que Dios le está dando a Saúl, ¿es una orden clara o es una orden confusa? Es una orden clara. Y Samuel le va a decir, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué va a hacer Saúl? Mira lo que va a hacer. Versículo 7, para no leer toda la historia. Saúl derrotó a Amalek, a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero mira el versículo 8. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, los animales engordados, los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruirlo, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Qué va a hacer Saúl? Dios le dio una orden clara y Saúl lo va a hacer como él quiere. ¿Qué le había dicho Dios en el versículo 1? Está atento a las palabras de Jehová. Mira lo que le va a decir Dios en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mira el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondiendo Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mira el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se desobedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cómo termina el versículo 22? Y prestar atención que la grosura de los carneros. Es importante, chiquillos, es importante, hermanitos lindos, que nosotros pongamos toda nuestra atención. Dios quiere que nosotros prestemos toda nuestra atención con diligencia, con abundancia, con esmero, con esfuerzo, con rapidez. Saúl no hizo lo que Dios quería por no haber puesto toda su atención a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sabe cuál es el principal problema del ser humano desde que Dios lo creó hasta hoy? Usted puede decir el pecado, ciertamente. Pero ¿sabe por qué el hombre pecó en Génesis capítulo 3? Porque no oyeron. Dios le dio una orden clara y ellos no la escucharon. Y si la escucharon, no le prestaron atención. Y si le prestaron atención, quisieron desobedecerla porque dudaron cuando la serpiente les dijo, no, no van a morir. Dios quiere que nosotros pongamos toda nuestra atención. La vida está como está, el mundo está como está, porque nosotros no ponemos toda la atención con diligencia a las cosas que Dios nos quiere decir. Entonces es importante, hermanitos lindos, que nosotros pongamos toda nuestra diligencia, todo nuestro empeño, todo nuestro esmero, todo nuestro esfuerzo en poder escucharle. Volvamos a Hebreos, capítulo 2. Saúl decidió no escuchar a Dios, hacer lo que él quería. ¿Y qué va a hacer Dios con Saúl? Dios lo va a desechar. Dios lo va a desechar. Mira, volvamos a Hebreos capítulo 2. ¿Por qué nosotros tenemos que
poner toda nuestra atención con diligencia a las cosas que hemos oído. ¿Cómo termina el versículo 1? No sea que nos deslicemos. ¿Sabe qué quiere decir la expresión no sea que nos deslicemos? Que existe la posibilidad de que usted y yo nos caigamos. Existe la posibilidad de que usted y yo nos tropecemos, de que usted y yo nos resbalemos, que usted y yo terminemos perdiendo la salvación. Por eso es importante que nosotros como jóvenes que estamos rodeados de tantas tentaciones, que nosotros como jóvenes que estamos rodeados de tantas cosas que muchas veces nos impulsan y nos quieren llevar a no vivir la vida conforme a lo que Dios quiere, es importante, es necesario que nosotros pongamos toda la atención, con diligencia, con esmero, con esfuerzo, que pongamos todo nuestro enfoque en las cosas que nosotros hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe qué significa la palabra deslizarse? Caerse poco a poco, de manera sutil. ¿Sabe a qué quiere decir eso? Un cristiano no se va de la iglesia de un día para otro. Un cristiano se aparta del camino, porque paulatinamente comienza a dejar de prestar atención a las cosas que hemos oído. Y comienza paulatinamente a decaer al punto de deslizarse por completo. Hermanito lindo, tenemos que ser conscientes de que usted y yo podemos caer, de que usted y yo podemos deslizarnos, que usted y yo podemos seguir el ejemplo de Saúl, el ejemplo de Adán y de Eva. Por eso el prestar atención es muy importante. Por eso Dios quiere que nosotros pongamos toda la diligencia y hagamos todo el esfuerzo en oír y en obedecer las cosas que nosotros hemos oído. ¿Por qué el autor de Hebreos hace todo ese preámbulo del capítulo 1? De que Jesús es superior a los ángeles, de que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, de quién es Jesús, de que Jesús está por encima de todo lo creado. Mira el versículo 2 del capítulo 2. Y aquí hay algo clave. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo fue la palabra dicha por los ángeles según el capítulo 2, versículo 2? La palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia y toda transgresión recibió justa retribución. Y usted puede estarse preguntando en este momento, ¿cuál fue la palabra dicha por los ángeles? ¿A qué se refiere con la palabra dicha por los ángeles? Para los judíos en aquel tiempo, muchos de ellos tenían el concepto de que el Antiguo Testamento había sido traído por medio de los ángeles. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 32 que habla de que la palabra fue traída por los santos, pero algunas versiones lo traducen como ángeles. Para muchos de los hebreos, para muchos de los judíos, la palabra del Antiguo Testamento había sido traída por medio de los ángeles. ¿Qué es lo que quiere introducir el autor de Hebreos en el capítulo 2? Si el Antiguo Testamento, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuánto más crees que va a ser firme y que va a ser justa la retribución de la palabra dicha por Jesús si Jesús es superior a los ángeles? ¿Cuánto más firme y cuánto más justa es la palabra de Jesús si Jesús está por encima de todo lo creado, si Jesús está por encima de todos los ángeles? Por eso es importante que nosotros podamos entender y analizar el contexto. Hay dos cosas importantes del Antiguo Testamento. La primera cosa, en el versículo 2, fue firme. La primera cosa de la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. La segunda característica del Antiguo Testamento,
de la palabra dicha por los ángeles fue justa o recibía justa retribución, tenía un pago justo. Toda transgresión, la palabra transgresión tiene que ver con violación o infracción. Toda violación, toda infracción, toda desobediencia. Y me llama mucho la atención porque la palabra desobediencia que usa aquí en el versículo 2, ¿sabe a qué se refiere? La palabra desobediencia que usa aquí en el versículo 2 es a toda distracción o falta de atención. Toda transgresión y toda falta de atención recibía justa retribución. Recibir justa retribución tiene que ver con una compensación, con un pago, en este caso particular, con algo que tiene que ver con un castigo por la transgresión y la desobediencia. En el Antiguo Testamento, hermanitos lindos, ¿qué pasaba con el que desobedecía a la palabra dicha por medio de los ángeles? ¿Qué pasaba con aquel que era sorprendido en alguna falta? Por ejemplo, ¿qué hacían con el joven que era rebelde, contumaz y que no le quería hacer caso a sus padres? Muchos están pensando y están mirando. Aquí puedo descubrir quién obedece y quién no. Alfredo dice, lo apedreaban. Eso quiere decir que nosotros podíamos ver la severidad de Dios en el Antiguo Testamento de manera inmediata. De manera inmediata. En el Antiguo Testamento se veía la severidad de Dios de manera inmediata. Ahora, ¿sabe por qué nosotros muchas veces nos descuidamos y no prestamos toda la atención y ponemos toda la diligencia a las palabras de Jesús? ¿Sabe por qué? Aquí dice Eder, porque no pasa nada de manera inmediata, porque no vemos la severidad de Dios de manera inmediata. Entonces, como yo, si no le presto atención, si yo me desobedezco, si yo peco, si yo caigo, no me pasa nada, entonces dejo de prestar atención con diligencia, pensando que la severidad de Dios ha dejado de existir. ¿Sabe qué, hermanito lindo? En el Nuevo Testamento, Dios no ha dejado de ser severo. Solo que la retribución la recibiremos al final del camino. Y eso tiene que ver con la decisión final en cuanto a nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es una pregunta que hace el autor de Hebreos. ¿Cómo podemos escapar si nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que hace el autor de Hebreos en el versículo 3? Es imposible que podamos escapar. La respuesta a esa pregunta es imposible. No hay forma de que nosotros podamos escapar. No podemos huir. La palabra descuidar tiene que ver con no hacer caso, desentenderse. Es imposible, hermanito, que nosotros, no haciendo caso a la palabra, desentendiéndonos de la palabra, no escuchando la palabra, podamos escapar. Y terminemos perdiendo esta salvación tan grande. Y quizás usted puede decirme en esta noche, yo presto atención. Todos los días me conecto a Hub porque tengo el deseo de escuchar la palabra. Y sí, amén, es valorable. De hecho, todo mi amor, todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno de ustedes, por la perseverancia, por la constancia, por la entrega de cada uno de ustedes. Pero no basta con oír. Necesitamos poner toda nuestra atención
para que esa palabra que oímos podamos aplicarla cada día en nuestras vidas. Nos desentendemos de la palabra, no cuando dejamos de oír, no cuando dejamos de entrar a FUB. Nos desentendemos de la palabra cuando oímos la palabra, pero no la ponemos por obra en nuestras vidas. Nos desentendemos de la palabra cuando la palabra entra por un oído, pero sale por otro. Nos desentendemos de la palabra cuando no ponemos toda la atención con diligencia a las cosas que nosotros hemos oído. Por eso la invitación, amados jóvenes, queridos jóvenes, hermanitos lindos, es a que pongamos todo el empeño, todo el esfuerzo, toda la atención a la palabra que hemos oído, que es la palabra de Jesús. Amén. Esta salvación, según el versículo 3, es una salvación grande, maravillosa, inmensa. Y tenemos la plena certeza y la plena seguridad de que esa salvación existe, es real y es confiable por 3 razones. A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí. Perdonen si esta clase no ha sido tan didáctica, pero yo quería que viéramos específicamente el pasaje, porque esto nos va a ayudar a aplicar este mismo concepto de estudio en todas las veces que nosotros hagamos una enseñanza. 3 razones por las que nosotros podemos estar seguros de que esta salvación grande es verdadera, existe, es real y está reservada para nosotros. ¿Quién me dice una de las 3 razones? A ver si las clases de los días martes han funcionado. Mi hermana Celeste Falcón dice porque la salvación es eterna y viene de Dios. ¿Quién más piensa algo distinto? Muy bien, Celeste. Muy bien, Ian. Muy bien. Ian me ha respondido en algunas clases de Colosenses. Esta vez está muy buena tu respuesta. Mira por qué. Ian está viendo el pasaje. Mira el versículo 3 y recuerden que las respuestas están en el pasaje. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo sabemos que esa salvación grande es verdadera? La primera razón, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos anunció, el Señor nos habló, el Señor nos dijo que hay una salvación tan grande. Entonces lo que dice mi hermanita Diana ahí en el chat es la primera razón. Fue anunciada por el Señor. Nosotros tenemos la seguridad, tenemos la convicción, tenemos la certeza de que esa salvación es real porque el Señor la anunció. Y miren lo que dice Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. No sé si le puedo pedir a mi hermano Regio, si puede leerme Tito capítulo 1, versículo 2. Sí, hermano. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es segura, existe, es real, es confiable, es grande, porque fue anunciada por el Señor. Y según Tito capítulo 1, versículo 2, que leyó mi hermano Regio, la esperanza de la vida eterna, al cual Dios, que resalte ahí, no miente, prometió desde antes de los siglos. Si Dios lo anunció, si Dios lo dijo, es porque es real, es porque es verdadero, es porque existe, es porque es grande. Amén. Entonces, muy bien, Ian. Una estrellita de oro para Ian hoy. Volvamos a Hebreos. ¿Cuál es la segunda razón de que esta salvación es grande, es real, es verdadera?
Muy bien, Lupita, y muy bien, Ian. Mira lo que dicen. La segunda razón no fue confirmada por los que la oyeron. Tenemos la certeza, tenemos la convicción, tenemos la seguridad de que esto es real, que esto es verdadero, porque no fue confirmada por los que la oyeron. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Lo que los apóstoles nos dijeron, lo que nosotros vemos en la palabra, los que nos hablan de la salvación, sabemos que es real, sabemos que es verdadera, porque las cosas que ellos nos transmiten, mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los que lo vieron, los que la oyeron, nos han confirmado. Entonces, la segunda razón por la cual nosotros podemos estar seguros de que esta salvación es grande y que existe es porque fue confirmada por los que la oyeron. Tercera razón. A ver quién se atreve. Muy bien, Alfredo. Muy bien, esto me está empezando a gustar. Probablemente esta clase no está tan entretenida como la de Colosenses, pero me está empezando a gustar el hecho que comencemos a enfocarnos en el pasaje y a encontrar la respuesta siempre en el pasaje. Mira lo que dice Alfredo, por todas las señales. Mira lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Es segura esta salvación porque fue anunciada por Dios, porque fue confirmada por los que la oyeron y porque Dios ratificó a través de señales y de prodigios y diversos milagros. Entonces, hermanitos, ¿cuál es el punto? La salvación es grande, la salvación es maravillosa, la salvación que Dios tiene preparada para ti y para mí es increíble, pero tú y yo corremos riesgo de perderla si no ponemos toda nuestra atención, todo nuestro oído, toda nuestra diligencia y hacemos todo nuestro esfuerzo en escuchar, en aplicar, en obedecer las cosas que nosotros hemos oído. La invitación para nosotros esta noche es a que no descuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Eliezer, no hay que descuidarlo, hay que poner toda la atención. Carolina, hay que prestar toda la atención. Lupita, todo nuestro oído, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia, Susi. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay algo clave aquí en Hebreos, para ir terminando. Capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Mira el capítulo 3, versículo 7. A propósito, para aquellos que quieran después seguir estudiando la carta a los Hebreos, desde el versículo 5 del capítulo 2 hasta el versículo 18, el autor de Hebreos nos va a presentar al Jesús inferior a los ángeles. Y eso suena como un poco contradictorio, como si en el capítulo 1 nos habló del Jesús superior a los ángeles. Pero si tú lees el versículo 9 del capítulo 2, dice,
pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, Jesús. ¿Quién podría explicarme esto? ¿Por qué en el capítulo 1 habla de que Jesús es superior a los ángeles, pero en el capítulo 2, versículo 9 dice que fue hecho inferior a los ángeles? ¿Acaso el autor de Hebreos es bipolar? ¿Acaso el autor de Hebreos cambió de opinión de un momento a otro? Bueno, tarea para la casa. Muy bien, Emanuel, porque del versículo 5 hasta el versículo 18 nos va a hablar del Jesús humano, del Jesús hecho hombre. Al hacerse hombre, se hizo un poco inferior a los ángeles, pero eso es otro tema. Volviendo a lo que estaba diciendo, muy bien a Emanuel, muy bien Eder, Alfredo y muy bien Ian. Ok, ya no los voy a aburrir más porque no me van a invitar más los días domingos. El versículo 7 del capítulo 3, si oyeres hoy su voz. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Versículo 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Mira el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. ¿Cuál es el tema aquí? No tengan miedo. Oír a Dios. ¿Cómo oímos? Solamente para su ejercicio. Perdonen si este día estuvo un poco más, pero solo para su ejercicio. ¿Sabe por qué del capítulo 2, versículo 5 al versículo 18, el autor de Hebreos nos va a hablar del Jesús humano? Mira el título del capítulo 3. ¿Cuál es el desarrollo del capítulo 3? Jesús superior a Moisés. Jesús, el Jesús humano, es superior a Moisés. Si la palabra de Moisés tenía poder, tenía validez, la palabra de Jesús está por encima de lo que Moisés ha dicho. Todo el ejemplo del versículo 7 del capítulo 3 al capítulo 4 tiene que ver con el pueblo de Israel, que escuchó la voz de Moisés, pero no le sirvió de nada. La voz de Moisés, que era la voz de Dios, pero no le sirvió de nada por no ir acompañada de fe de los que la escucharon. ¿Cuál es el punto? En el capítulo 2, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución a los que no escucharon con atención. En el capítulo 3 y capítulo 4, el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo por no haber escuchado con fe, por no haber creído y por no haber prestado atención a las cosas que Dios le dijo a través de Moisés. La exhortación para nosotros es, si no ponemos atención, si no ponemos diligencia, si no prestamos todo nuestro oído a la palabra de Jesús, que es superior a la palabra de los ángeles y que es superior a la palabra de Moisés, lo que le pasó al pueblo de Israel, que no pudieron entrar en el reposo, también nos puede pasar a nosotros. Ya no a un reposo, sino a la vida eterna. Por eso, querido joven, hermanito lindo, necesitamos poner toda nuestra atención a las cosas que hemos oído. Escucha a Jesús cada día. Pon toda la diligencia en oír, creer y obedecer lo que Jesús nos transmite en su palabra. No te desentiendas nunca de la palabra. La severidad de Dios sigue siendo severo, solamente que la severidad de Dios se va a ver al final. No descuides tu salvación, porque la salvación es grande. Es segura que existe, porque fue anunciada por Dios, porque fue confirmada por los que la oyeron y por las señales que Dios mostró a través de ellos.
Que no nos pase a nosotros como al pueblo de Israel. Muy bien, Emmanuel, ¿sabe qué es lo que está pasando en todo el contexto de Hebreos? Los hermanos a los que le escribe son hermanos que habían creído, que habían oído, que habían obedecido, que se habían convertido. Pero mira lo que estaban haciendo, capítulo 10, versículo 22. Ya estoy terminando, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Pero mira el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Sabe qué le estaba pasando a ellos? Que ya habían obedecido al Evangelio, que ya habían creído, habían comenzado a ser fluctuantes. Versículo 25. Habían comenzado algunos a dejar de congregarse. Versículo 38 y 39. Algunos habían comenzado a pensar en retroceder, en dejar el camino. Capítulo 12, versículo 3. El ánimo de algunos había decaído. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Capítulo 12, versículo 12. Por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. ¿Sabe lo que había pasado en todo el libro de Hebreos y por qué el autor de Hebreos le escribe esto? Porque los hermanitos habían comenzado a menguar, su fe había comenzado a decaer, habían comenzado a ser fluctuantes, habían comenzado a dejar de congregarse, algunos de ellos habían comenzado a pensar en volver atrás, para algunos de ellos sus rodillas se habían paralizado, sus manos se habían caído. Eso también nos puede pasar a nosotros. Si dejamos de oír cada día con atención la palabra de Dios, que en este caso es la palabra de Jesús. Amén. Si a usted le ha pasado esto, si usted siente que su fe ha menguado, que su ánimo ha decaído, hoy es un buen día para comenzar a poner toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra diligencia en escuchar la voz de Dios. Termino con esto. Capítulo 4, versículo 16. Versículo 15 y versículo 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Bueno, hablamos desde el 14. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede entenderte. Jesús puede entender la situación. Jesús puede oírte. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar y hallar misericordia para el oportuno socorro. Acércate hoy al Señor confiadamente. Siéntate a sus pies. Escucha su voz con atención. Presta toda la diligencia, todo tu esfuerzo, toda la rapidez, todo nuestro empeño en oír, en creer y en obedecer a la voz de Jesús. No descuides esta salvación tan grande que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí. Porque si dejamos de oír, es probable que vamos a deslizarnos al punto de no poder escapar y perder la salvación grande. Que Dios me los bendiga, hermanitos lindos. Solamente quise hacer un ejercicio de cómo podemos sacar el contexto y quedarnos en el pasaje, en el capítulo 2. Para poder entender ese capítulo 2, era necesario entender todo lo que venía hablando en el capítulo 1. Un gran abrazo, gracias por invitarme un día domingo. Es un gusto para mí enorme siempre estar con ustedes. Y siempre voy a tratar de estar cada oportunidad que se me necesite entre tanto que pueda. Y voy a motivarlos a que podamos estudiar la Biblia siempre, pero siempre de esta manera. Un gran abrazo, que Dios me los bendiga.